Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, quería en esta tarde-noche aprovechar a compartir algo referente al Señor con cada uno de ustedes. Algo que muchas veces, vamos a hablar sobre una palabra que muchas veces la decimos infinidad de veces, ¿no? Durante el día, durante la vida, y pasa desapercibida muchas veces, ¿no? Y esta palabra es la palabra Señor. Eh, para volcarnos más bien directamente en lo que vamos a hablar, yo te recomiendo que busques la carta a los Filipenses, capítulo 2, donde Pablo le habla a los filipenses sobre la humillación y la exaltación de Jesús, ¿no? Del Cristo. Pero no lo vamos a leer del versículo 1, sino que vamos a ir directamente a capítulo 2, versículo 5. Y yo te lo leo, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Acá vemos, antes de llegar al último versículo, ¿no?, que es el que verdaderamente me interesa compartirte hoy, que es y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿no? Culmina así el versículo. Quisiera que vayamos un poquito antes al versículo número 5, ¿no? Acá Pablo le está diciendo a los filipenses, yo te lo transcribo como lo diríamos hoy, ¿no? Dice, tengan ustedes, que haya en ustedes, ¿no es cierto?, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué era el sentir que hubo en Cristo Jesús? Este sentir dice que siendo forma de Dios, ¿no es cierto?, con toda la autoridad que ese título da, todo el poder que eso conlleva, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿no? Se quitó ese poder, por llamarlo de alguna manera, se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando el Señor vino como hombre a la tierra, Él vino 100% hombre y a su vez 100% Dios. Él podía haber usado su divinidad en el momento que quisiera hacerlo, porque era 100% Dios. Pero él, en ese momento, como lo está relatando Pablo acá en Filipenses, él escoge, ¿no?, humillarse a sí mismo y despojarse, dejar de lado esa divinidad por un tiempo. Después sabemos que la volvió a esa divinidad cuando ascendió a los cielos. Pero en ese momento en que el Señor nacía en la tierra, empezaba a caminar y a los 30 años empezó su ministerio en la tierra, Él lo empezó como un hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús, hombre, sintió y padeció todo lo que nosotros sentimos como seres humanos y lo que nosotros padecemos como seres humanos. Seguramente en algún momento sintió frío, en otro momento sintió sed, hambre. En un momento sabemos que lloró, como cuenta cuando se para delante de la tumba de su amigo Lázaro. En un momento se quebrantó en el huerto de los olivos, ahí en el Getsemaní, sabiendo que se acercaba su hora, y en su humanidad dice la palabra que él se quebrantó de tal manera que envió su padre un ángeles para que lo consuelen, para que lo fortalezcan. Tuvo que ser fortalecido. ¿Por qué? Porque él era un hombre 100%.
no vino como una divinidad, no vino en espíritu como una divinidad etérea y con toda su gloria, vino como hombre, caminó como hombre en la tierra. Lo más grandioso de todo esto, que él era Dios. Y se humilló, dice el versículo 7, tomando forma de que de hombre, no, de siervo. Y no siervo con C, siervo con S, de siervo, de sirviente, de esclavo, de aquel que sirve. No solamente se humilló, sino que se humilló más que a lo sumo, dice, a lo más bajo, a la forma de siervo, de aquel que estaba sirviendo, de un esclavo, de un sirviente. Él se despojó de su gloria, de su divinidad. No la perdió, se despojó, entendamos bien. No es que él estando ministrando, estando predicando y sanando, la divinidad y la gloria no estaba con él siempre, desde el primer momento, pero él la tenía ahí, como diciendo a un costado. Él actuaba como hombre, guiado por el Espíritu Santo y obedeciendo a lo que el Padre le pedía. Pero la prueba más grande y más evidente de lo que era el Señor como hombre es cuando está en el huerto, antes de la crucifixión. Cuando dice la palabra que transpiraba como gotas de sangre, saben que está comprobado científicamente. No recuerdo el nombre, pero hay un momento que de tanto estrés, de tanta ansiedad, de tanta carga sobre una vida de una persona, que los poros se dilatan de tal manera que la sangre en partículas muy pequeñas empieza a brotar, porque el poro se dilata en demasía y entonces la sangre tiene salida. Empieza a brotar y salen como puntos que van cayendo como gotas de sangre. Y eso nos muestra que Jesús en ese momento estaba, vamos a usar la palabra que se usa ahora, estaba pasando por un estrés, por una presión tan fuerte, sabiendo a dónde iba. Porque no es que fue inesperado cuando lo vinieron a arrestar. No se sorprendió cuando le dieron los latigazos con el fragrum romano, desgarrando su espalda y quebrando sus huesos. No quedó sorprendido cuando le dijeron que lo iban a crucificar. Él sabía todo eso. Él conocía lo que le iba a suceder. Por eso, como hombre, le dijo al Padre: pasa de mí este cáliz. Tuvo temor. ¿Quién no lo tendría? Sabiendo todo lo que iba a pasar, sabiendo el sufrimiento, el dolor, de clavos atravesando sus pies, sus manos, de una corona de espinas clavando su sien, de los latigazos, de la ofrenda, de los bofetadas. Y lo más doloroso de todo, que iba a cargar sobre él el pecado de cada uno de nosotros. El infierno entero en ese momento se levantaba contra Jesús. Entonces él tuvo temor. Y no está mal que tuvo temor, porque era un hombre, además de ser Dios. Pero él dice que desechó todo eso, ¿no? Y él fue obediente al Padre y siguió la voluntad del Padre y el plan supremo de Dios, que tenía con él, a través de él, traer la salvación a la humanidad. Y por eso después seguimos leyendo y dice: por lo cual, ¿no es cierto? Dice el 8, perdón, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, obedeciendo en ese momento que él dudó y le pidió al Padre que pase ese cáliz, pero dijo: pero que no se haga tu voluntad sino la mía, obedeciendo hasta la muerte, y la muerte en cruz, que la morir en cruz para un judío era maldición. Dice: por lo cual Dios también lo exaltó, ¿no? A lo sumo, la palabra sumo es lo máximo de todo. No hay nada más grande que fuera del sumum. El sumo es lo máximo. No hay una posición más alta, no hay un grado más alto de aquel que llegó al sumum. Y dice que
lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto es de lo que yo te quería hablar, no del nombre, sino del título de Señor. Y te dije que cuando empezaba que era una palabra muy usada, vas por la calle, te cruzás con alguien, querés saber la hora, Señor, perdone, ¿me podría decir la hora? Y vos le estás diciendo, Señor, a alguien que no conocés, no sabés si es una buena persona, si es un delincuente, si es, no sé, lo peor que puede existir en la tierra, pero vos le estás diciendo, Señor, en esta época no era así. Por eso yo cada vez que trato de explicar un versículo bíblico, les digo a aquellos que están escuchando que vayan al proceso histórico, a la situación histórica en que fue escrita la palabra, al momento histórico en que fue escrita la palabra. ¿Por qué te digo esto? Porque en el momento en que fue escrita la palabra Señor no se usaba como la usamos hoy. Primeramente, la palabra Señor que hoy usamos y que se usa en la Biblia viene del griego que es Kyrios. Y si vos buscás en un diccionario la definición de Kyrios, de Señor, vas a ver que tiene un aspecto muy amplio y nada que ver con el Señor del castellano. El Kyrios es el amo, el ser supremo, es el amo de todo, es a quien no se le puede discutir nada, al que no se le puede objetar nada, es el que decide sobre la vida, la muerte, es todo. Ese es el título de Señor. En la época del Imperio Romano, el título de Kyrios, de Señor, no se lo decían a todo el mundo. Solamente lo llevaba el César, que era la autoridad máxima, y algunos señores cercanos a lo que vendría a ser el poder político romano, que los esclavos le decían Kyrios. Cuenta la historia que el saludo romano de esa época era extender la mano cuando se cruzaban la gente en la calle, y hoy decís buen día, era extender el brazo en forma de salud y decían el César es el Kyrios, y la otra persona le respondía el César es el Kyrios. El César es el Señor, el amo absoluto. Después dice que aquellos que eran poderosos, adinerados y políticos en Roma, de una posición muy alta, tenían a los esclavos, y cuando el esclavo principal de la casa se levantaba a la mañana y se presentaba delante de su amo, se arrodillaba delante de él y decía, ¿qué desea el Kyrios en este día? Y el amo le decía, bueno, andá y decile a tal esclavo que haga esto, al otro que haga esto y al otro que haga esto, y el esclavo cumplía la orden del Señor. Y los señores, los Kyrios, tenían autoridad sobre la vida y la muerte. Si el César decía, maten a esta persona, la persona moría. Si un amo le decía a un esclavo, mate a otro esclavo, el esclavo moría. Porque era la autoridad máxima. Y ese es el título que le da Dios a Jesucristo cuando lo nombra Señor. Y ahora volvemos a nuestra época. Nosotros tenemos a Cristo como Señor. Cuando se hace la oración de fe, tenemos momentos en que se repite algunas palabras y se termina diciendo que aceptamos al Señor como a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y vemos que se le da mucha importancia a la palabra Salvador, y está bien, está perfecto. Y a veces la palabra Señor se pasa por alto, pero es tan importante como la de Salvador. ¿Por qué te digo que es tan importante como la de Salvador? Porque tenemos al Señor primero y después al Salvador. Primero Cristo debe ser mi Señor para yo poder ser salvo. Y si Cristo es nuestro Señor, quiere decir que es nuestro amo. Y si Cristo es nuestro amo, nuestro Kyrios, quiere decir que Él maneja cada área de mi vida. Sabemos muy bien que todos tenemos en nuestra vida áreas emocionales, familiares,
áreas donde está la amistad, áreas en nuestra vida de la economía, áreas laborales, áreas de estudio. Son todas actos y actividades que se manejan en nuestro ser. El área de tomar decisiones. Ahora, yo te pregunto, cuando vos aceptaste a Cristo como tu Señor, ¿le brindaste todas las áreas de tu vida para que Él las maneje? Porque vieron que a veces nos encontramos cuando hablamos con hermanos que están pasando por algún problema y uno que los conoce quizás se da cuenta que viene de años y años arrastrando ese problema y uno dice, son pruebas que tiene que pasar hasta que no la pase. ¿No será que esa área no fue entregada al Señor y la está manejando vos? ¿No será que hay algo en tu vida que no funciona y no te diste cuenta que no se la entregaste al Señor? O se la entregaste pero no se la diste y la seguiste manejando vos. Y de repente venís con tu familia luchando y con tu familia que se levanta en contra tuyo y no te entiende, o vos no los entendés a ellos y te das cuenta que quizás esa área, que es la de tu familia, el área de tu familia, no se la entregaste al Señor. La economía, venís durante años esforzándote con todas las fuerzas y trabajás y haces horas extras y te esforzás y encontrás otro trabajo y parece que la plata cae en saco roto, pero si yo diezmo, yo ofrendo, yo soy... ¿Se la entregaste al Señor? ¿O la seguís manejando vos? ¿Y qué digo cuando digo la seguís manejando vos? Vamos a lo económico, que es lo más fácil de explicar. Cuando yo manejo el área económica, gasto la plata en lo que yo quiero. No sé, me quiero comprar una batería, me compro una batería. ¿Y para qué la creé la batería? Porque quería una batería. Ahora, cuando el área esa la maneja el Señor te va a decir, cuando vea que estás pensando comprarte una batería y que no te va a servir para nada y que tenés cosas más importantes que hacer con ese dinero, el Señor te lo va a mostrar. Y ahí depende de vos si lo obedeces. Si le decís amén, es porque el área la está manejando Él. Ahora si vos decís, sí, está bien, aguanto el mes que viene, pero ahora me compro la batería, quiere decir que el área la estás manejando vos. Y ahí te puede ir mal. Entonces, para ir cerrando, yo te aconsejo que tomes un tiempo, hoy, mañana, cuando Dios te lo marque, y que hagas una película, como dicen todos, no una película de tu vida. Que vayas a cada área, al área de las emociones, al área donde quizá en las emociones hay un dolor en tu corazón y vos orás para que ese dolor se vaya, pero si esa área no la maneja el Señor, el dolor va a quedar enquistado en tu corazón y no se va a ir nunca porque no tenemos ni la autoridad ni la fuerza para quitarlo. Yo te pido que hagas ese examen de tu vida y que mires cada área, cómo está, qué está sucediendo, ¿la tiene el Señor o la tengo yo? Y si ves que puede ser, nos ha pasado siempre a muchos, que hay áreas que todavía la tenemos manoteando nosotros y se la peleamos al Señor, largala y dejásela a Él. Porque eso es lo que va a bendecir tu vida. Eso es lo que va a bendecir tu familia, tu economía, tu salud, tu trabajo, tus amistades, tus estudios. No te digo que va a ser todo fácil, va a seguir habiendo lucha porque para eso estamos, para seguir luchando. Pero si el Señor tiene las riendas de nuestra vida, Él la va a llevar por el lugar seguro. Y nosotros, teniéndola, podemos equivocarnos creyendo que estamos haciendo bien. Espero que te haya sido de bendición. Espero que pueda servir para acomodar algunas cosas quizá que están andando mal. Siempre tenemos que andar acomodándonos, porque no somos perfectos. Vamos camino a esa perfección que es la santidad. Y entre camino y camino siempre hay piedras que pueden hacernos tropezar. Te pido que terminemos con una oración. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te pido que aquellos que la han escuchado sean bendecidos, Señor. Y si hay algo que tienen que dejar, Señor, y entregártelo, Señor, que tu Espíritu Santo les muestre, Señor, qué es, Señor, lo que aún no te han entregado. Y que tú te señores, Señor, en cada vida.
que seas el Señor de señores y el Rey de reyes, Señor. Ese hermoso título que te dio el Padre. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Jesús. Te damos gracias por tanto amor, por tanta misericordia. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vamos a ver quizá, casi seguro, en otro video. Dios los bendiga a todos.